Hola, buenas tardes. Quería daros las gracias al colegio y a todos los que estáis aquí, porque ya a la hora que estáis muy aburridos, todos los demás ya deseando acabar e irnos. Un viernes por la tarde, además, pero en fin. Yo quería contaros un poquillo cómo la gestión de casos es una práctica de enfermería avanzada. Y yo, como gestora de casos, cómo me he ido desarrollando en esa práctica avanzada de enfermería, que hace ya... Pues empecé en el 2003, hace ya 19 años, empezamos casi en pañales, digamos, ¿vale? Las necesidades de nuestros sistemas sanitarios y sociales van cambiando. Todos lo tenemos muy claro, no son dinámicas y evolucionan. Estamos hartos de escuchar el envejecimiento de la población. Tenemos cada vez muchos más pacientes, muchos más envejecidos. Entonces, ¿esto qué supone? Supone un aumento de la demanda. Pero estos pacientes requieren ya un tipo de cuidado de calidad. Ya no se conforman con cualquier tipo de cuidado. Y entonces, en enfermería tenemos que estar preparados para darles esos cuidados. Y yo creo que estamos muy preparados y cada vez más. Entonces, de aquí nace la necesidad de desarrollar un rol de enfermería en práctica avanzada, ¿vale? Donde la enfermería sea capaz de tomar decisiones de manera autónoma y llevar a unos resultados de calidad. Como he dicho, la enfermera gestora de casos surgió allí en el año 2002 con el decreto de apoyo a las familias andaluzas, que algunos recordaréis, muchos de aquí, y aquello era algo muy nuevo, muy novedoso, muy novedoso. En aquel momento se hablaban de pacientes inmovilizados en domicilio, iban a ser la población diana en nuestro centro del sistema, porque se estaba observando que consumían muchos recursos. En aquel momento nos llamamos enfermeras de enlace porque actuábamos como en enlace del paciente, no solo con el sistema sanitario, sino con el resto de recursos, sobre todo con los recursos sociales, tan ligados a estos tipos de pacientes frágiles, pero que en aquel momento estaban totalmente desfragmentados. Empezamos a hacer visible la función de las cuidadoras. Ya sabemos que las cuidadoras siempre en nuestra cultura son mujeres, siempre han sido las mujeres, que no trabajaban, que demás, pero en esta fecha ya las mujeres estábamos incorporadas al ámbito laboral y además seguíamos llevando la carga de los cuidados de nuestros pacientes, de nuestros mayores, de nuestros enfermos. Teníamos que ayudarlas, teníamos que echarles una mano, porque ellas nos ayudaban muchísimo y aquí empezamos a ayudarlas también. Como digo, fue el comienzo de la enfermería de práctica avanzada. Nos vimos que allí nos soltaron, que teníamos que tener imaginación y que teníamos que empezar a trabajar tomando nuestras propias decisiones. En principio, como os digo, todos los pacientes que llegaban los cogíamos, todos los pacientes inmovilizados, todos eran nuestros, todos. Pero claro, llegó un momento en que nos saturamos. La pirámide de Kaiser, que yo creo que no tiene mucha explicación porque todas las conocéis, nos dice que la mayoría de los pacientes que entran por nuestro sistema lo hacen de manera puntual. Son actuaciones puntuales, sobre todo en la primera fase, donde requieren actividades de prevención y promoción. Luego tenemos otra parte de pacientes que llegan a nuestro sistema y que ya sí son pacientes con algún tipo de enfermedades, pero están englobados en procesos asistenciales que también se atienden. Y realmente la población ahora susceptible de gestión de casos son los pacientes que están en el pico de la pirámide. Son pacientes grandes dependientes y crónicos complejos, con muchísimas necesidades de cuidado. Este apoyo o esta figura de enfermera gestora de casos ha sido también un poco... El desarrollo ha sido complicado, porque no desde todos los centros ha tenido el mismo apoyo. Yo me siento orgullosa y tengo que dar las gracias a la dirección de nuestra área, que siempre han apostado por hacernos visibles y por apoyarnos. En nuestro centro, desde que empezamos, se ha tenido muy en cuenta nuestra figura y nos han apoyado, hemos estado allí con ellos. Y luego también influye mucho las características de los profesionales que llevan a cabo este servicio y del resto de personal con el que trabajamos, porque evidentemente una sola persona no puede trabajar. La enfermera gestora de casos, una de las filosofías que tenemos es el trabajo en equipo. Para nosotros fundamental. Bueno, pues ¿cuáles son las características de la enfermera gestora de casos?
Como hemos dicho, personalización del servicio. Ya empezábamos a hablar o hablamos de planes de cuidado individualizados, nada de estandarizado. Nosotros hacemos un plan para cada paciente, totalmente individual. Con una atención integral. No vemos al paciente como un único ente, miramos el paciente, el domicilio y todo su entorno. Muy importante para poder llevar a cabo todas las acciones que tenemos que llevar. Además, algo muy importante es el modelo de decisiones compartidas. Las enfermeras gestoras de casos no podemos hacer nada si no pactamos con el paciente. Si nosotros no nos sentamos con él a ver qué actuaciones podemos llevar a cabo y en qué actuaciones va a colaborar, al final no vamos a triunfar en nuestras intervenciones. Entonces, es muy importante el modelo de decisiones compartidas. Pactamos con pacientes, familias y profesional sanitario. Como he dicho, son pacientes muy frágiles, con muchas enfermedades y que tienen muchísimas entradas y salidas del sistema sanitario. En ningún momento se pueden ver desamparados. Tienen que notar que siempre estamos ahí detrás respaldándolos, la continuidad de cuidado. Todo esto nos lleva a una orientación de resultados. Como he dicho, si nosotros pactamos los objetivos con el paciente, vamos a obtener unos resultados eficaces y de calidad, que luego nos van a dar mucha satisfacción. Actuamos de abogados con el paciente frente a otros profesionales sanitarios y frente a otras instituciones, y de hecho nos ven así, como los representantes hacia otras personas. Tiene carácter proactivo. Nosotros no esperamos a que llamen a nuestra puerta. Siempre estamos buscando pacientes por ahí. Vamos captando altas hospitalarias, nuevos pacientes que surgen. Ahora estamos con los pacientes crónicos complejos, con las insuficiencias cardíacas, pacientes con EPOC. El domicilio es el principal ámbito de provisión de cuidado. Nuestra mayor parte asistencial la realizamos en el domicilio del paciente. Y luego tenemos que tener una capacidad de gestión y coordinación de recursos. Al principio se nos dijo que teníamos que ser mágicas, que teníamos que sacar de la chistera aquellos recursos que no existían, porque teníamos que conseguir que el paciente estuviera bien y conseguir todo lo que él necesitaba. La gestión de casos no es más que un proceso de colaboración en el cual se realiza una valoración, planificación, aplicación, coordinación, monitorización y evaluación de todas las actividades y recursos que tenemos para el paciente, para conseguir unos resultados de calidad, pero además que sean costo efectivos. Como he dicho, la filosofía de la gestión de casos es el trabajo en equipo inter y multidisciplinar. Siempre promovemos la responsabilidad del paciente, la autonomía y el autocuidado. Está orientada a la excelencia en los cuidados, pero nunca podemos olvidar que estos cuidados y la cercanía, la calidez, la humanización y la personalización no se nos puede quedar de lado. Por tanto, una enfermera en práctica avanzada es una enfermera que tiene unos conocimientos expertos que los aplica en su práctica diaria para conseguir unos resultados de calidad, ¿vale? Ejercen de liderazgo clínico en el ámbito del trabajo, tienen autonomía para la toma de decisiones complejas basadas en la evidencia y con resultados también de calidad. Todos conocemos el paciente como eje del sistema y la gestión de casos, que es la que contacta a este paciente con la enfermera de familia, con el médico de familia, con el administrativo, con el hospital, con el fisioterapeuta, terapeuta, en fin, con todos los actores demás. Y yo creo que para verlo lo más claro posible os traía un ejemplo. Bueno, pues un paciente de 56 años que me fue derivado, es un paciente adicto a drogas por vía parenteral, que llevaba 20 años en el programa de metadona, pero que aún así seguía consumiendo cocaína inhalada de forma habitual. El paciente no quería entrar a los servicios sanitarios, no tenía ningún contacto con los servicios sanitarios porque había tenido alguna mala experiencia.
con una minusvalía del 65%, no tenía hogar, tenía unos ingresos mínimos, en fin, yo creo que esto es un paciente que en todos los centros de salud no hay uno, hay más de uno, ¿vale? Bueno, pues el paciente llega a través de la trabajadora social, que era con la única persona que tenía enganche, y nos lo deriva porque últimamente lo ve peor, lo ve más demacraillo, lo ve más tal. Empiezan a hacerle un estudio y aparece un diagnóstico, carcinoma de células pequeñas en estadio 4. Paciente dependiente moderado tanto para actividades básicas de la vida diaria como para actividades instrumentales, con un deterioro cognitivo leve y con una escala del dolor muy elevada, en torno a 9. Era un paciente que estaba acostumbrado al consumo de opiáceos, entonces el manejo del dolor era complicado. Los diagnósticos enfermeros que resultaron de la valoración de ese paciente pues fue desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales, deterioro de la deglución, un afrontamiento individual inefectivo, un manejo inefectivo del régimen terapéutico y dolor. Todos estos diagnósticos, aquí tenéis las actividades con las que tuvimos que trabajar. Pero yo creo que el plan de cuidado es un plan de cuidados que puede realizar cualquier enfermera, no tiene ningún problema. El trabajo de la gestión de casos está aquí, la capacidad que tenemos que tener. Como digo, el paciente llegó a través de la trabajadora social, con la que trabajamos codo a codo. Una vez que nos lo derivó la trabajadora social, con ese síndrome constitucional, nos pusimos en contacto con su médico de familia y con su enfermera para empezar a trabajar con él e intentar captarlo hacia el sistema sanitario. Como os digo, tenía mucho rechazo para los profesionales de salud. Y empezamos a trabajar con él. El hombre estaba muy delgadito y se le consiguió que desde Cáritas se le llevaran la alimentación, le llevaran comida. Pero observamos que a pesar de llevarle comida, no comía. Bueno, pues el problema era que ni los alimentos que le estaban llevando desde Cáritas eran los adecuados para sus necesidades, porque tenía un deterioro de la deglución y no podía comer, ni tampoco sabía cocinar, con lo cual la mayoría de los alimentos que se le llevaban los tenían que tirar. Contactamos con servicios sociales comunitarios y se consiguió que todos los días fuera un auxiliar para ayudarle a preparar esos alimentos y que por lo menos tuviera alguna comida decente al día o en condiciones. El paciente empezó a mejorar. Además, con este auxiliar también conseguimos que el paciente ya se adaptara un poquito y fuera manejando bien el tratamiento que se le había impuesto. Como he dicho, era un paciente que no tenía recursos ninguno. Contactamos con oncología y pronto vimos que era un paciente subsidiario de cuidados paliativos. Pero claro, un paciente sin apoyo social, sin recursos, con mal manejo del régimen terapéutico, era muy difícil mantenerlo en su domicilio hasta el final de los días. Y él seguía negándose a entrar al hospital, no quería acabar sus días en el hospital. A través de la trabajadora social pudimos contactar con una trabajadora social de un centro de Córdoba, del centro RAIS, que se dedica a trabajar con estas personas con drogodependientes en estadios finales de la vida, ¿vale? Y con cuidados complejos. Pues hablamos con la trabajadora de este centro social de Córdoba y nos dijo que sí, que sin ningún problema admitían a nuestro paciente allí. Pues hicimos toda la derivación, todas las gestiones necesarias, contactamos con la enfermera gestora de casos, contactamos con el equipo de paliativos de Córdoba, con oncología de Córdoba, para promover esa continuidad de cuidados, para que nuestro paciente frágil se desplazara de un sitio a otro sin ninguna merma en su atención. Y bueno, tengo que deciros que el paciente estuvo en Córdoba unos meses y la semana pasada recibimos este correo. Él murió hace poco, hace un par de semanas, pero murió acompañado de sus 2 hermanos, que no podían venirse a Baza a cuidarlo por otros motivos, en un lugar digno, sin dolor y de forma humana. Para nosotros fue la mejor satisfacción que pudimos tener. Hemos conseguido que un paciente muy, muy frágil haya tenido una atención hasta el final de sus días y yo creo que es la mejor atención que podemos darle. Yo creo que como enfermeros esta es nuestra labor, sentir que nuestros pacientes están protegidos, ¿vale? Y yo no quiero contar muchas más cosas.